Bienvenidos todos, gracias. Regreso después de unas merecidas vacaciones, pero con ganas de compartir debate importante en derecho administrativo. Una idea que yo la venía trabajando ya hace algún tiempo y que hoy quiero verla cristalizada en su primera fase. Vamos hoy, como yo les he planteado en el título de esto, a repensar un poco el derecho administrativo. Les agradezco a las personas que me están acompañando acá en la sala de Zoom por darse el tiempo en esta noche de miércoles y a las personas que van a escuchar este episodio en diferido, sea en YouTube o en Spotify, que lo aprovechen y nos dejen en sus comentarios qué les ha parecido estas reflexiones. Hoy vamos a hablar acerca de desmitificar el por qué los pronunciamientos generales o pronunciamientos de consulta del Procurador General del Estado no son vinculantes para toda la administración pública. Me voy a permitir compartirles una presentación que yo he realizado y nuevamente les reitero mi agradecimiento a todas las personas que evidentemente están siempre compartiendo lo que hago en las redes, discutiendo. Justamente ese es el objetivo del trabajo que se hace. Así que hoy quiero sacarles un poco humo de la cabeza para que podamos reflexionar acerca de lo que va a pasar. Bien, este segmento se va a llamar Repensando el Derecho Administrativo y seguramente nos veremos acá en algunas otras semanas para conversar de estos temas álgidos y críticos. Les presento un poco primero de cómo se va a desenvolver la charla de hoy. Tenemos una muy breve agenda que consiste en lo siguiente. Primero vamos a hablar de la importancia del tema, cuáles son sus implicaciones, por qué hay que tratar este tema. Después vamos a tratar acerca de cuál es la tesis hegemónica que actualmente está siendo, digamos, abanderada por la Corte Constitucional y también la propia Procuraduría General del Estado. Después vamos a presentar cuál es la antítesis minoritaria para después sacar conclusiones en conjunto, hacer aquí un diálogo reflexivo con la gente que está en Zoom y ver si podemos también plantear un tema de próximos pasos en el caso de que tendríamos la necesidad de hacerlo. Entonces, como ven, vamos a hacer este debate, digamos, o más que este debate, esta conversación, este análisis dialéctico para tratar de llegar a esta conclusión, partiendo de una tesis, antítesis y una síntesis. Y vamos ahí adelante con esto. Entonces, queridos amigos, primero entendamos cuál es la importancia del tema. De ahí vamos a poder saber si estamos reunidos esta noche, pues para tratar un tema que realmente merece ser tratado. Y es que la Procuraduría General del Estado es un órgano constitucional, es un organismo creado por la propia Constitución. Entonces, de cierta manera, forma parte, digamos, de esta estructura del Estado, cumple una función que ayuda a cumplir los objetivos de la nación, ¿sí? Y está reconocida, como hemos dicho, en el texto constitucional. El artículo 237 de la Constitución dice: corresponderá a la procuradora o al Procurador General del Estado, además de otras funciones que la ley le determine, las siguientes. Y dice, primero, la representación judicial del Estado. Segundo, el patrocinio del Estado y sus instituciones, refiriéndose en el numeral 1 al patrocinio al Estado como sujeto del derecho internacional, ¿no es cierto? El segundo, ya un poco a relaciones de derecho interno. Y el tercero, a el asesoramiento legal y la absolución de consultas. Dice, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de la ley en aquellos temas en que la Constitución y la ley no otorguen competencias a otros órganos, perdón, a otras autoridades u organismos. Ahora nos vamos a tratar solo sobre la tercera de estas competencias, la facultad de la Procuraduría para absolver consultas, consultas vinculantes, dice, ¿sí? Entonces tengan en cuenta lo que dice este precepto de la Constitución, porque nos va a servir mucho al final para atar cabos. Consultas vinculantes sobre la inteligencia o aplicación de la ley. Son las piezas claves de este tema. Entonces, este es el poder que tiene la Procuraduría. Entonces, ¿por qué es importante tratarlo? Ustedes han visto cómo yo en mis redes sociales
suelo en algunas ocasiones criticar actos del poder público desde el punto de vista académico. Y, por ejemplo, uno de estos actos del poder público son los pronunciamientos del procurador. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que yo he publicado estas críticas a pronunciamientos como, por ejemplo, lo digo brevemente, por ejemplo, en este oficio 3548, la Procuraduría les había dicho a las instituciones del Estado que la coactiva se interrumpe con el título de crédito, y lo cual es falso porque se interrumpe con la orden de pago inmediato. ¿Qué genera eso? Que muchas entidades puedan estar pensando, ah, no, con el título de crédito ya voy a interrumpir la prescripción, y resulta que no la interrumpen y van a ir a perder los juicios de excepciones a la coactiva. Entonces hace perder recursos públicos con este pronunciamiento. Otro pronunciamiento, tenemos por ejemplo este de acá que dice el 1970, donde el Procurador General del Estado aplicó mal las analogías y el municipio de Quito le había dicho si puede o no declarar la prescripción de oficio de sanciones administrativas. Y el Procurador General del Estado dijo, oye, el COA no dice nada, y en efecto no dice nada, si puede ser de oficio o a petición de parte. Entonces el procurador, con cero conocimiento, en lugar de aplicar la norma que más favorece a la persona y sobre todo la norma que tiene más relación o más identidad con las infracciones administrativas, que no es el Código Civil, sino el Código Penal, debió haber permitido la declaratoria de oficio de la prescripción, pero decidió aplicar el Código Civil, que nada tiene que ver con las infracciones administrativas. Más bien los delitos están más cerca. Entonces, este tipo de pronunciamientos, entre muchos otros, y que no es solo del actual procurador, es del anterior y del que venía antes mucho más, que parece que las consultas vinculantes para todo el sector público se han vuelto una herramienta muy fuerte y que por eso llama la atención y por eso es lo que vamos a tratarlas hoy y vamos a determinar si sí o no. Bien, espero que hasta acá les esté pareciendo interesante el tema. Gracias por seguir estas charlas, este podcast, esto que estamos aquí discutiendo. Y como les dije, el siguiente punto que vamos a tratar es, les voy a explicar cuál es la tesis hegemónica que se plantea actualmente, que es justamente esta, que los pronunciamientos del Procurador General del Estado son vinculantes o son obligatorios para todo el sector público. Para las personas que tal vez no tienen mucha relación con esto, les explico brevemente qué es un pronunciamiento del Procurador General del Estado. Es que las entidades del Estado le pueden consultar al procurador, decirle, oye, ¿cómo aplico esta ley? Y el Procurador General del Estado le dice, oye, así la tienes que aplicar. Entonces le absuelve una consulta, tal como cuando a un cliente va donde un abogado y le hace una consulta. El procurador es el abogado del Estado. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, por si acaso alguien esté un poco perdido en el tema. Y hablamos de tesis hegemónica, porque la hegemonía es aquello que está normalizado. Cuando algo se sale de ahí, es algo que, digamos, las fuerzas o el poder ha impuesto como normal. Es decir, esto es lo normal. Y lo normal es que los pronunciamientos del procurador sean vinculantes para todos. ¿Quién sostiene esa tesis hegemónica? ¿De dónde viene el problema? El problema lo generó la Corte Constitucional. Antes de yo tener esta reunión con ustedes, me consulté con algunos colegas mayores que yo y les pregunté, oye, antes de esta sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué se decía de los pronunciamientos del procurador? ¿Eran vinculantes para todos? No eran. Muchos me dijeron, en realidad es un punto que no estaba claro. Unos decían que sí, otros que no. Incluso por ahí alguien en el Twitter dijo, a mí me enseñaron que solo es obligatorio para el que consulta y es referencial para los otros. Pero a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional, parece que nadie se volvió a cuestionar nada y todos aceptamos, agachando la cabeza, lo que dijo la Corte Constitucional. Entonces, hay esta sentencia 002009 SAN CC, dictada por la Corte Constitucional para el periodo de transición. No esperen mucho tampoco de ellos, que dijo lo siguiente. A ver, para poner en contexto, porque la historia es importante. Este caso se trató
de que el Procurador General del Estado había emitido un pronunciamiento donde decía lo siguiente. Resulta que en el artículo 23 de la ley reformatoria a la ley de discapacidades se permitía a las personas con esta condición importar dos clases de vehículos, ortopédicos para que ellos mismos lo conduzcan o no ortopédicos para que los conduzca otra persona, siempre y cuando no tengan más de 3 años de antigüedad. Pero resulta que en su criterio el Procurador General del Estado dijo, oye, esta ley reformatoria contraviene la ley de aduanas y por lo tanto no podemos aplicar el artículo 23. Es lo que dijo el procurador. O sea, miren el alcance del poder del procurador, que dijo, inaplíquese un artículo de una ley, porque no se puede aplicar, contraviene otra ley, y dejó sin aplicación. Una persona que se sintió afectada por esto presenta una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional porque dijo que el Procurador General del Estado estaba incumpliendo sus deberes constitucionales al haber dictado este pronunciamiento. La Corte Constitucional dijo, no, mira, en realidad no incumple porque está contestando la consulta que le preguntó el CONADIS, así que está cumpliendo. Pero claro, la Corte dice, si bien no puedo absolver la cuestión del incumplimiento, veamos si yo puedo tratar el pronunciamiento del Procurador General del Estado por una cuestión de inconstitucionalidad, como una demanda de inconstitucionalidad. Entonces la Corte busca en el catálogo del 436 dentro de sus competencias y dice, mira, acá tengo una competencia que me dice que yo tengo la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas cuando en los casos sometidos al conocimiento concluya que una o varias de ellas es contraria a la Constitución. Entonces la Corte dice, ok, parece que por acá tengo una puerta de salida. Veamos si yo puedo entonces analizar bajo la acción de inconstitucionalidad el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Pero para eso, queridos amigos, la Corte ya sabía lo que tenía que hacer y dice, para eso, lo que yo tengo que hacer es primero determinar qué naturaleza jurídica tienen los pronunciamientos del Procurador General del Estado. Y entonces la Corte, en sus vastos conocimientos del derecho administrativo, como les dije, es Corte de Transición, no esperen mucho, dice lo siguiente. Esta foto que estoy presentando en la pantalla es sacada de la sentencia, ¿no? La saco para que no piensen que yo tergiversé algo. Quiero que ustedes mismos vean la desfachatez de lo que han hecho acá. Y dice, ok, respecto a la naturaleza jurídica de los actos de la administración, la doctrina española señala que todos estos actos se pueden reducir a 3 categorías primarias. 1, disposición o norma. 2, acto o resolución. O 3, contrato. Entonces tenemos que ver en cuál de estas 3 se encasilla para ver si podemos hacer el control de constitucionalidad. Y bueno, es fácil y la Corte dice, a ver, no es contrato porque no es bilateral. Ok, entendido. Nadie se opone a eso. Todos sabemos que no es bilateral el pronunciamiento del procurador. 2, no es acto administrativo porque carece de efectos individuales y directos. Ok, nadie se opone a eso. Sabemos que no produce efectos individuales ni directos. Entonces la Corte dice, ¿y será una norma? Porque claro, si es que logro determinar que es una norma, entonces puedo revisar el pronunciamiento. Pero si no llega a ser una norma, ya no lo voy a poder revisar. Bajo la competencia que habían dicho del 436, numeral 3 de la Constitución. Entonces, acá la Corte se encuentra con que había, bueno, o hay, digamos, un académico que sostiene que tampoco es norma. Y es Rafael Ollarte. Rafael Ollarte, en su libro Derecho Constitucional, expone 3 motivos principales de por qué los pronunciamientos no son norma. Y el primero dice, no es norma porque solo obliga a la administración pública, no obliga a los particulares. Y la Corte Constitucional le rebate este argumento y dice, oye, pero cuando finalmente ya se aplica el pronunciamiento en la decisión que después toma la entidad que consultó a base del pronunciamiento que le dio el procurador, ya está afectando al particular. A mí me parece demasiado forzado eso porque sencillamente, es decir, hay normas que tienen ámbito subjetivo especial de aplicación. Un reglamento, digamos, para las personas
que están en una condición. Por ejemplo, el reglamento para ciertos servidores públicos es un reglamento solo para ellos. Entonces, no veo problema. El COA es una ley que aplica solo al derecho público, no aplica al derecho privado. Entonces, si una persona nunca tiene relaciones de derecho público, no tiene por qué afectar. Entonces, esto es como que una oposición muy débil, muy débil. Luego, la segunda oposición que hace Ollarte es que dice, no es norma, sino es una opinión de cómo aplicar la norma sin sustituirle al Congreso, porque recuerden que el Congreso o la Asamblea Nacional tiene la competencia para ser el intérprete auténtico de la ley, o a la Corte Suprema, o Corte Nacional, que puede emitir, ¿cómo se llama?, resoluciones con fuerza de ley en asuntos de litigio. Y la Corte dice acá, miren lo que dice acá la Corte, y acá me llama bastante la atención. La Corte dice, Ollarte está confundiendo acá el deber ser con el ser. Lógicamente, lo que no está considerando es que las leyes que dicta el Congreso pues, suelen ser oscuras. Y por eso es que el procurador debe inteligenciarlas. Y la Corte dice que el procurador crea derecho objetivo, y entre comillas, miren lo que dice, porque modifica el régimen de supuestos de hecho, de deberes y de derechos. O sea, prácticamente te está diciendo que el procurador finalmente llega a modificar las normas que analiza, entre esas a las leyes. Así que miren lo que nos va diciendo. Y tercero, Ollarte dice, no es una norma porque no hay categoría jurídica en el 425 de la Constitución. Y la Corte, de una manera muy tibia, muy somera, le dice, oye, pero el 425 al final de la pirámide dice todo acto del poder público. Y eso es absurdo. Y eso es absurdo totalmente, porque si es que vamos a dejar los pronunciamientos del Procurador General del Estado en la cola de atrás, si digamos que son normas, los vamos a dejar atrás, entonces aceptaríamos que el pronunciamiento del Procurador General del Estado, que es norma, según dice la Corte, tiene menor validez que digamos, si da una opinión sobre la aplicación de la ley, esa opinión sobre la aplicación de la ley tiene inferioridad sobre instructivos, sobre reglamentos, etcétera, etcétera. Y lógicamente ustedes saben que esto es un error, porque la Constitución cuando se refiere a todo acto del poder público se refiere a los actos administrativos que deben guardar correspondencia con los reglamentos y no al pronunciamiento del procurador. Pero bueno, de una u otra forma la Corte se las arregló y finalmente nos sacó la siguiente conclusión. Y acá quiero que escuchen para que se sigan cayendo para atrás. Yo ayer que puse en Twitter me estoy cayendo para atrás, era porque estaba analizando esto y no me cabe en la cabeza cómo teníamos magistrados de Corte Constitucional con este tipo de razonamientos. Miren lo que concluyó la Corte. Dice, acuérdense del caso de las importaciones de vehículos para personas con discapacidad. ¿Es norma? La Corte se contesta así. En la especie, antes del dictamen del procurador, el artículo 23 de la Ley de Discapacidades estaba vigente y con plenos efectos. Es decir, se reconocían beneficios tributarios correspondientes para la importación de vehículos no ortopédicos de hasta 3 años anteriores al modelo de la fecha de autorización. Es decir, antes del dictamen del procurador, la ley daba este beneficio. Escuchen, por favor. Después del dictamen del señor procurador, el beneficio tributario se extinguió. O sea, ¿se imaginan lo que dice la Corte? Que el pronunciamiento de un procurador puede quitar un beneficio tributario que estaba establecido en la ley. O sea, ni siquiera es que el beneficio estuvo mal establecido. Es que el pronunciamiento del procurador lo quita. Y dice, continúo la cita, por consiguiente, el derecho objetivo se modificó y el dictamen del procurador para esos efectos debe ser considerado sobre una norma, por lo cual le cabe el análisis de inconstitucionalidad. Entonces, esta parte era solo para que se alarmen nomás de cómo se llegó a reconocer a los pronunciamientos del Procurador General del Estado como una norma. Como una norma. Entonces, podríamos pensar que esto se acaba acá, pero no. ¿Ustedes creen que solo esta Corte hizo esto? No. Las Cortes Constitucionales que le siguieron, inclusive la de composición actual, perpetuaron esto que yo llamo un crimen administrativo
o incluso hasta crimen constitucional, porque ya ven que a través de esto le está diciendo la Corte que el procurador puede quitar un beneficio tributario. Y acá quienes hacen derecho tributario saben y se alarman mucho más porque saben que los impuestos tienen reserva de ley, muy, muy, muy reservada. La tesis hegemónica se perpetúa. Deberíamos acá poner una música de dramatismo. La vamos a poner en la edición. Y dice así. Tenemos la sentencia de inconstitucionalidad número 00309 sin CC, el caso Keyport. El caso Keyport, los que estén, cuando estén viendo un tema de, digamos, de lo que tiene que ver con servicios públicos y manejo de recursos públicos en las delegaciones y concesiones, lean el caso Keyport. Pero aparte de servirnos para eso, la Corte acá también analizó la constitucionalidad de otros pronunciamientos del procurador, el 5569 y el 5929. Esto, en cambio, se trató de una demanda de inconstitucionalidad que le propuso la Contraloría. Y, para que se caigan otra vez para atrás, la Corte, en este caso, se vuelve a atribuir competencia, pero ya no por el numeral 3, ahora por el numeral 4 del artículo 436, que dice que la Corte tiene competencia para conocer acciones de inconstitucionalidad contra actos administrativos de efectos generales. Lo más grave es que cuando la Corte en esta nueva sentencia del caso Keyport pone el acápite de naturaleza jurídica del pronunciamiento del procurador, hace copy-paste de la sentencia del caso de discapacidades, que determinó que era una norma. Y acá, y no digo copy-paste porque me di el trabajo de comparar, de hecho fue cita textual, se refirió a la sentencia anterior y dijo, en esta sentencia anterior ya se dijo esto, por lo tanto este es acto administrativo. Oye, pero si en la otra sentencia dijeron que era reglamento, que era norma, no que era acto administrativo de efectos generales. Entonces es absurdo. Pero bueno, esto también hago un paréntesis acá. Las personas que me han leído en mi último libro, yo ahí hablé de que los actos administrativos de efectos generales son iguales a los reglamentos, no hay ninguna diferencia. Y esta confusión ayuda a ratificar esa tesis de que esto es un invento que no tiene sentido, los actos administrativos de efectos generales. Son reglamentos a fin de cuentas. Pero bueno, sigamos. Y después, la Corte Constitucional de conformación actual, el 18 de agosto del 2021, entre otros fallos que sigue diciendo, a nosotros nos convencieron con un relato muy bonito cuando la Corte sacó unos pasajes que decía, les voy a hablar de la diferencia de actos administrativos. Tenemos actos administrativos de efectos individuales, plurindividuales y de efectos generales. Y nos quedamos, wow, esta Corte qué innovadora, pero nos damos cuenta que la Corte estaba maquillando. Porque la Corte, a raíz de estas supuestas enseñanzas en derecho administrativo que dio, dijo, vean el pronunciamiento del Procurador General del Estado, puede ser a veces reglamento y a veces puede ser acto administrativo de efectos generales. Hay que determinar caso por caso, pero en cualquiera de los dos procede la acción por incumplimiento o la acción de inconstitucionalidad según corresponda en la acción que se plantee. Entonces acá la Corte es grave. Y voy a seguir en el análisis, pero quiero que sepan, que identifiquen que la Corte Constitucional ha sido la orquestadora de todo este tema y que si la Corte tiene el deber de cuidar nuestro orden constitucional, con esto lo que menos está haciendo es eso, porque está creando un súper funcionario público con facultades inmensas, conforme les voy a seguir explicando y conforme sigue la historia de terror. Bien, pensemos ahora, espero que no se estén aburriendo porque realmente todavía tengo un poco de tela que cortar acá. Saludos a todas las personas que están conectadas, gracias por su asistencia. Pensemos ahora, ustedes van a decir, bueno, eso dijo la Corte, pero oye, ¿cómo era el mundo antes de la sentencia de la Corte Constitucional? Me gustaría saber, para saber si estás en la razón o no, para escuchar también la versión histórica de esto. ¿Qué decía la ley antes de las sentencias? Voy a dar lectura a estos dos artículos porque es relevante y es el núcleo que vamos a tratar. El artículo 3 de la ley de la Procuraduría General del Estado dice,
abro comillas y mucha atención, corresponden privativamente al Procurador General del Estado las siguientes funciones. Letra E. Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas. Escuchen, por favor. Constitucionales, legales y de otro orden jurídico. El pronunciamiento será obligatorio para la administración pública sobre la materia consultada en los términos que se indican en esta ley. Recuerden esta descripción de la ley. Y después, también el artículo 13, que es el otro que se relaciona, dice, de la absolución de consultas, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa, del Tribunal Constitucional y de la función judicial, determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley, el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico. Ha pedido las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público y de los representantes legales o convencionales de las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública. Escuchen esto, que sigue la cita. Escuchen muy bien, por favor. Excepto, escuchen esta parte que es importante. Excepto, o sea, cuando no le puedes preguntar al procurador, cuando se trate de asuntos que hayan sido resueltos por los jueces o tribunales de la República o que estén en conocimiento de los mismos, hallándose trabada la litis, incluyendo acciones y recursos que se sustancien o deban sustanciarse en el Tribunal Constitucional. Bien, entonces tienen claro lo que decían las leyes antes de las sentencias, y les digo antes porque nuestros jueces de la Corte Constitucional de Transición, no contenta con decirnos que los pronunciamientos del Procurador General del Estado son normas, fue más allá y declaró inconstitucionalidades en la ley de la Procuraduría por su propio error. Mutiló la ley, desnaturalizó la facultad de la Procuraduría, conforme les explico acá, para que sigamos ahí con esta historia de terror. Después le ponemos título al final, ¿de acuerdo? Ese es uno de las tareas de esta reunión. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Primero, la Corte Constitucional se preguntó, a ver, acá nos dice las competencias que tiene que dar un pronunciamiento sobre la inteligencia o aplicación de las normas. Y preguntémonos entonces, dice la Corte, ¿qué es inteligenciar la norma? Lo bueno es que la Corte dio una respuesta y su propia respuesta nos sirve para denunciar su error. La Corte dijo así, página 34, para que me crean puse la página. En tal virtud, estoy abriendo comillas, ¿no? En tal virtud, se torna evidente que el juicio de aplicabilidad e inteligencia que realiza el Procurador General del Estado en ejercicio de su competencia establecida en los artículos 3, literal E y 13 de la Ley de la Procuraduría General del Estado, constituye un auténtico ejercicio de interpretación legal e incluso constitucional. Es decir, que a la luz de dicha norma, el Procurador General del Estado estuvo facultado para emitir dictámenes vinculantes sobre la forma en que deben ser entendidas y aplicadas las normas constitucionales. Entonces, aquí la Corte te está diciendo clarísimo. Inteligenciar la ley es interpretar la ley o la Constitución de manera obligatoria. Qué absurdo, ¿no? Pero bueno, entonces la Corte dice, a ver, esto no está bien. Vamos a arreglar las cosas. Ojo, que primero de aquí ya parten de un error. Pero ¿cómo arreglan las cosas? Así. Y por eso, antes de decirles esto, como ya me llamó la atención lo que es inteligenciar, que es interpretar la ley, y que una interpretación de la ley cambia la ley.
Y pongámonos a reflexionar una cosa. Entre, entre un reglamento, digamos, dictado por el presidente de la República y una ley interpretativa, ¿qué es más? La ley interpretativa, porque la ley se anexa a la otra ley, a la ley principal, y entonces eso ya realmente me preocupó mucho. Así que tuve que ir al Twitter y les pregunté esto. Y les dije, oigan, ¿no les llama la atención que bajo la figura de pronunciamientos vinculantes para toda la administración pública, que ojo, la palabra toda no está en la ley, el procurador tenga competencia reglamentaria en todas las leyes similar a la que la Constitución le da solo al presidente? Eso llamó profundamente mi atención. Y bueno, ¿cómo la Corte, en teoría y en su universo paralelo, arregló las cosas? La Corte, en el caso de los vehículos ortopédicos, declaró la inconstitucionalidad de la palabra normas constitucionales. Entonces, el artículo 3 de la ley de la Procuraduría, que decía que el procurador puede inteligenciar la aplicación, inteligenciar o decir cómo se aplican las normas constitucionales, legales y de otro orden jurídico, ya no va a poder interpretar las normas constitucionales. Ahora solo las legales y las de otro orden jurídico. Claro, porque con las normas, interpretando la Constitución, el Procurador General del Estado era hasta superior al Congreso, pues, a la Asamblea Nacional, porque podía mandar una interpretación de la Constitución. Y dijo, no, es que nosotros somos los auténticos intérpretes de la Constitución. Nadie más lo puede hacer, así que le quitamos esa potestad al procurador. Y se la quitaron. Y después viene algo también grave. Ya se irán dando cuenta que todas estas cuestiones se están gestando en un escenario de muy fuerte poder político. Y esto no tiene nada que ver con la bandera política de una u otra persona, tiene que ver con una explicación del derecho administrativo. Ya lo dijo el profesor Marcer de Argentina, que el derecho administrativo se mueve conforme las pautas políticas. Y si es que el poder político es fuerte, aumentan las prerrogativas estatales, el poder del Estado aumenta, también en la parte administrativa. Y si el poder político es débil, lo que proliferan son los derechos ciudadanos a favor de las personas y en perjuicio o digamos en débito del Estado. Como en este escenario, en este tiempo, el poder político era muy fuerte, era de esperarse políticamente que el procurador se iba a tener cada vez más y más poder que las cortes iban a darle. Entonces, en la sentencia 00313 sin CC del caso de los decretos el decreto 813, muchos se acordarán porque este fue el decreto que dispuso la compra de renuncias obligatorias, donde la Corte Constitucional en principio declaró que no había asunto constitucional que resolver ahí y por ende no se bajó el decreto, recién se lo bajó después la Corte Constitucional ya después de la conformación más o menos a la actual que tenemos. Pero en ese caso, donde la Corte decidió no darse de baja el decreto 813, lo que sí se dio de baja es una parte del artículo 13 de la ley de la Procuraduría General del Estado. Porque la Corte dijo, a ver, si ya no puede interpretar normas constitucionales y el ámbito de interpretación de la Procuraduría se mueve solo en el ámbito de la legalidad, si es que una entidad del Estado propone una acción ante la Corte Constitucional donde se resuelven solo cosas de constitucionalidad, ¿por qué tendríamos que prohibirle que el procurador siga haciendo su trabajo y se pronuncie por temas de legalidad? Esto tiene un trasfondo político, porque cuando negaron la demanda de los decretos 813, el procurador ya se había pronunciado, aun cuando ya se había puesto la demanda de inconstitucionalidad. Y la Corte dijo, el procurador se podía pronunciar, porque esta parte de la ley debe ser expulsada. Y el pronunciamiento del procurador está bien. El pronunciamiento del procurador que dijo que el decreto 813 estaba bien en ese momento, el de compra de renuncias obligatorias. Entonces, acá la Corte se bajó esta parte de la ley, bajo la explicación que di. Como digo, ¿todo esto de dónde viene?
viene de que la Procuraduría, perdón, la Corte consideró que la Procuraduría estaba interpretando leyes y que ya no podía interpretar la Constitución, podía ser interpretación legal nada más, no constitucional, y por lo tanto, si había una acción constitucional en la Corte, se podía seguir pronunciándose. Hasta ahí está la tesis hegemónica. Termina con este capítulo de mutilación de ley. Ahora sí, para lo que han venido, el momento de la función, la antítesis minoritaria. Hoy en día, promulgada por mi persona, y acá es donde los tengo que convencer a ustedes. Acá tengo que ser persuasivo. Y al final ustedes, miren, más allá de decirme a mí estoy de acuerdo, porque me gustaría también que me digan, oye, esto me parece que podemos aumentar, o en esto estás mal, estás equivocado, porque de eso se trata. Lo importante es qué vamos a hacer con todo esto. Y después de todo las ideas que yo les voy a presentar acá, porque no nos podemos quedar así. Algo grave está pasando en un funcionario que no necesariamente tiene las mejores credenciales. Me refiero no credenciales personales, obviamente, me refiero a credenciales por sus pronunciamientos, que hasta lo que he visto, a mí no me parecen adecuados y dañan el derecho ecuatoriano. Primera posición de mi antítesis. Vamos. ¿Listos? Naturaleza jurídica del dictamen. A ver, oigan, yo creo que hasta un estudiante de derecho administrativo sabe que a la Corte Constitucional le faltó analizar más figuras administrativas y principalmente el acto de simple administración. Si tú abrías el ERJAFE, si tú abrías el Código Administrativo hoy en día, y ni siquiera el de papel, el que está en la computadora para que no te dé pereza buscar, y le aplastas control F y buscas y escribes la palabra dictamen, te va a salir que el dictamen es un acto de simple administración. Y la Corte Constitucional en su sentencia se refiere como dictamen a este pronunciamiento. ¿Por qué no analizó eso? Porque no le convenía. Porque hubiese llegado a la conclusión de que el dictamen del procurador era un acto de simple administración. Eso es lo que a la Corte no le convenía. Pero incluso miren que la Corte es contradictoria, porque en la página 14 dice lo siguiente. Cabe recordar, estoy abriendo comillas, cabe recordar que de conformidad con el artículo 3 literal E de la Ley de la Procuraduría General del Estado, los pronunciamientos del procurador son de obligatorio cumplimiento para la administración pública. Escuchen, por favor. So pena de viciar el acto que se dicta inobservando el procedimiento. ¡Pum! O sea, con el pronunciamiento del procurador, con lo que le pregunté al procurador, lo que voy a hacer es tomar una decisión administrativa. Voy a dictar un acto administrativo. Pero, como tengo pronunciamiento del procurador y ese informe es vinculante, entonces tengo que acoger ese informe en la decisión final. Y si no lo hago, viola el procedimiento. Es decir, el pronunciamiento del Procurador General del Estado ayuda a formar la voluntad administrativa mientras se sustancia el procedimiento. Y eso hacen los actos de simple administración. Eso hace un dictamen, que es un acto de simple administración. Por tanto, la Corte acá está reconociendo que materialmente el pronunciamiento del procurador es un acto de simple administración. ¿Por qué no lo dijo? Porque según ellos, la doctrina española dijo, ¿se acuerdan en la foto? ¿Qué doctrina española sería? Vamos a quedar mal con los españoles si algún rato leen esta sentencia y vemos que han mutilado ellos del derecho administrativo que muchas veces replicamos. Ollarte, en cambio, dice, no es un acto de simple administración. Y tiene dos razones. Y la primera dice, ve, no es acto de simple administración porque es vinculante. Y por tanto dice, ya no es consultivo. Eso es absurdo también, con todo respeto.
pero hay dictámenes que son vinculantes y dictámenes que no son vinculantes, y eso no les quita el carácter de dictamen. Hay informes que son preceptivos y otros que no. El dictamen vinculante de la Corte Constitucional pasa una cosa. ¿Es la decisión? No, es el dictamen, es lo previo. Y puede haber muchos casos. El dictamen para entregarte una licencia ambiental tiene que determinar que no pasa por zonas de reserva natural. Y si pasa por zonas de reserva natural, el dictamen es vinculante y no puedes tomar la decisión. No le quita la categoría de acto de simple administración, que lo esencial es que sea voluntad interna, es decir, que no produzca efectos jurídicos directos. El dictamen del procurador no produce efectos jurídicos directos, produce efectos cuando una administración los acoge en sus decisiones, entonces produce efectos indirectos a través de otro acto. Y segundo, Hollarte dice, no es acto de simple administración porque es obligatorio para toda la administración pública, con lo cual se ha dejado llevar también por la falacia o por la verdad, por la posverdad hegemónica de la Corte Constitucional, de que es obligatorio para toda la administración, pero no lo es. Y ese justamente es lo que vamos a discutir acá. Primer punto de la antítesis de por qué realmente no van a ser obligatorios. Primero, ya dijimos, ¿por qué? Cuando destruyo la tesis de la Corte diciendo que no es norma, sino que es acto de simple administración, quito el tema, ¿no es cierto?, de que cree derecho objetivo, no crea derecho objetivo. Primer punto. Luego, y relacionado con esto, tendríamos que cuestionarnos también, ya dijimos lo que es, ahora cuestionemos por qué no es facultad reglamentaria o facultad normativa, que es el segundo punto de la antítesis. La facultad reglamentaria, y para eso me voy a ayudar de estas tres ideas. La primera, el artículo 13 de la ley de la Procuraduría empieza diciendo, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa, del Tribunal Constitucional y de la función judicial, determinadas en la Constitución de la República y en la ley, el procurador puede absolver consultas. Oye, entonces atemos cabos. Si la propia Corte nos dijo que absolver consultas, es decir, inteligenciar la ley, según ellos, porque esto también es falso, inteligenciar la ley es interpretarla, entonces diríamos que el procurador lo que está haciendo es interpretando las leyes, porque esa facultad no se les quitó, solo se le quitó la de interpretar la Constitución, pero las leyes las puede seguir interpretando. Entonces dice, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa. Oye, pero si la función legislativa tiene como facultad interpretar auténticamente la ley, entonces ya no puedes, dejas en vacío. Porque, ¿qué podría interpretar el procurador si ya está cubierta la interpretación de toda ley por parte del Congreso o de la Asamblea Nacional? Hablando de leyes. Ok, dices, no, tampoco te portes tan estricto. Ya, vamos a entender que se trata solo de normas infralegales. No. El único que tiene competencia reglamentaria abierta es el presidente de la República. Presidente de la República que le reconoce el artículo 147 de la Constitución numeral 13, la siguiente competencia: expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes sin contravenirlas ni alterarlas. El presidente es el único que tiene esta delegación desde la Constitución para reglamentar cualquier ley, así la Asamblea no se lo deje, no se lo diga. El presidente lo puede hacer siempre y cuando no invada la sustancia de la ley, no la contravenga y no la altere. Sobre este punto, paréntesis, si quieres saber más, puedes seguir nuestra clase número 1 sobre el curso gratuito de Derecho Administrativo que está en Spotify y en YouTube. Pero bueno, sigo. Entonces el presidente es el único que tiene esa competencia. El presidente es una persona que tiene respaldo democrático. El presidente, líder de la función ejecutiva, que comparte ciertas conversaciones con el poder legislativo cuando tiene iniciativa legislativa, cuando veta las leyes, etcétera, etcétera. Él sí tiene. Y si decimos nosotros que el Procurador General del Estado puede inteligenciar la norma, pero sabemos que inteligenciar es interpretarla, entonces el procurador tiene una competencia igual a la del presidente de la República. Y la competencia reglamentaria debe ser expresa.
el Código Administrativo dice, la competencia reglamentaria debe ser expresa. Salvo el presidente de la República, todas las demás autoridades necesitan habilitación expresa del legislador para emitir reglamentos. Por tanto, el procurador acá se le estamos inventando una de manera gratuita. De manera gratuita. Y ahora sí, entendamos bien cuál es el rol del procurador en el Estado. Que el procurador es un abogado del Estado. Es que yo no sé de cuándo acá nos venimos a confundir a pensar que el abogado del Estado es el legislador del Estado. Miren lo que dice las competencias del procurador. Con esto vamos a ir cerrando la antítesis. En la primera posición de la antítesis dice que es una competencia consultiva y no reglamentaria, ¿sí? Tal como tienen otros órganos. Por ejemplo, el artículo 135 del Código Tributario faculta que el Servicio de Rentas Internas pueda absolver consultas que también son vinculantes, no para todos, sino solo para el que pregunta, como es lo lógico, o el Ministerio del Trabajo, que absuelve consultas en materia de utilidades, según el artículo 110 del Código del Trabajo. Y eso no hace eso que estos organismos estén reglamentando. Siguen en su facultad consultiva. ¿Por qué no queremos reconocer que el procurador lo que está haciendo es facultad consultiva? Por eso la Constitución dice, menos el procurador no puede emitir pronunciamiento en temas que la Constitución y la ley otorguen a otros organismos, como el SRI. Si le preguntas al procurador algo de impuestos, tiene que abstenerse, decir, no, eso es del SRI. O si le preguntas al procurador sobre algo de manejo de recursos públicos, no, eso tiene que hacer la Contraloría, porque tiene también esa competencia de brindar asesoramiento. Entonces, primer punto. Y segundo punto, y esto sí, la consulta del procurador está pensada en aplicación a casos concretos o realidades propias de cada administración pública. Por ello, en los incisos más abajo del que yo cité del principal, dice que las entidades del Estado tienen la obligación de pedir la reconsideración del dictamen si es que el dictamen del procurador, escuchen por favor, fuera contrario a los intereses institucionales. Ojo, no dice contrario a la ley, dice contrario a los intereses institucionales. ¿Y esto por qué me ayuda? A ver, primero, porque si vamos a reconocer que el Procurador General del Estado dicta derecho objetivo, ese derecho objetivo debería hacerse conforme la ley, pues. Y uno no le debe pedir su reconsideración para que me dicte un reglamento a la carta. Entonces mañana viene la aduana y le pregunta un tema de cómo se manejan los traslados en el sector público, y entonces el procurador le enseña. Dice, oye, pero eso no me conviene porque tengo este interés institucional. Ah, entonces es un reglamento a la carta de la Secretaría de Aduanas, pero que por los intereses de la aduana, del que consultó, entonces nos van a afectar a todos. No tiene sentido. Si bien el Procurador del General del Estado debe emitir sus pronunciamientos a base de la ley, pero que le pidas una reconsideración porque no te favorece a tus intereses institucionales, ya dices, ¿será que en realidad el legislador quiso que el procurador dicte reglamentos o que dicte una consulta específica solo para esta entidad y que si esta entidad se encuentra que sus intereses se le perjudican, entonces cambia el pronunciamiento? No tiene sentido lo otro. Reglamentos a la carta, no me parece. Y esto se respalda con el penúltimo argumento que tiene que ver con las competencias del procurador en el momento en que se ejercen. Recuerden que al principio les dije, y por eso les dije, recuerden lo que dice la Constitución. Competencias del procurador, dos principalmente, al igual que cualquier abogado: patrocinar en juicio o asesorar a tu cliente a través de consultas. Entonces son dos momentos. Y esta frasecita que la Corte Constitucional se eliminó en el caso del decreto 813,
que dijo, quitémosles el tema de que sea cuando ya esté planteado un juicio, para que igual pueda absolver consultas, tiene una relevancia, pues. ¿Por qué el legislador diría que ya no le puedes preguntar al procurador cuando ya esté puesto un juicio? ¿Por qué creen? No solo porque podría ser contrario la sentencia con el pronunciamiento del procurador. Eso no, sí, eso sí puede ser, pero la razón principal es porque, a ver, pues, los abogados aquí, y como estamos entre abogados, podemos sincerarnos, por eso dicen uno y uno, ¿cuánto es? Y los abogados dicen, ¿cuánto quieres que sea? Porque, ¿qué hace un abogado en juicio? ¿Te dice la verdad? No. Un abogado en juicio vende la verdad de su cliente. Por eso es que, escuchen, el artículo 13 de la ley de la Procuraduría dice, en todo caso, al emitir sus pronunciamientos, es decir, aun cuando le pidas reconsideración, porque te afectan los intereses institucionales, continúo con las comillas, el Procurador General del Estado está obligado, bajo las responsabilidades previstas en la Constitución de la ley, de la Constitución y la ley, escuchen, a precautelar el control de legalidad de los actos del sector público. Es decir, cuando el procurador te está absolviendo consultas, lo que busca es que tus actos se adecúen a la ley. ¿No entiendes lo que dice esta ley? Así se entiende, así aplícala. Y por eso, y entonces, ¿por qué ya no puedo plantear una consulta cuando ya está planteado un juicio? Porque una vez que se ha planteado el juicio, el procurador asume el rol más que de asesor, de patrocinador de la entidad. Por ello dice Efraín Pérez, refiriéndose a la Procuraduría, la obligación de la defensa del Estado prevalece sobre su teórica defensa de legalidad, pues la una y la otra pueden llegar a ser incompatibles. Claro. Entonces, el día de mañana, en los juicios, si la Procuraduría fuera muy respetuosa a la legalidad y sabes que hay una infracción administrativa que fue impuesta por autoridad incompetente, en la primera intervención de la audiencia, el procurador debería decir, su señoría, en virtud de que yo estoy obligado a actuar bajo el principio de legalidad, tengo que admitir que este acto se dictó sin competencia. No, pues nunca va a hacer eso. ¿Qué dice el procurador? Seguramente, si yo fuera funcionario de la Procuraduría, enterándome de todo lo que hacen las entidades y que me toca ir a defender, ya nada, pues, ¿qué nada? Me toca defenderte. Ya este huevadas, ahí en sede administrativa, pero me toca venir a defender. Entonces el procurador tiene que hacer eso, va a decir en la audiencia, señor juez, los actos administrativos están revertidos de la presunción de legitimidad, a pesar de que en su fuero interno el tipo sepa que él no sabe con qué cara está defendiendo lo que está defendiendo. Pero se dan cuenta, por eso es que no se le puede preguntar al procurador cuando ya está planteada la litis, porque él ya no puede ver por la aplicación abstracta de la ley, sino que tiene que ver, a ver, ¿cómo te defiendo? Pues ya en qué te metiste. Era que me preguntes antes. Ya la fregaste. A ver, vamos a ver cómo nos defendemos en juicio. Ya ahorita nos toca. Ah, sí, la ley dice eso, pues ya nos toca decir que dice otra cosa. Ya no es culpa. Y está mal que digas eso al procurador. No, no está mal. Porque es lo que haría cualquier abogado con su cliente. Entonces se van dando cuenta que la atribución de la ley nunca fue que el procurador pueda interpretar la norma, sino que pueda inteligenciar, o tal vez sí que pueda interpretar, porque inteligenciar e interpretar puede ser lo mismo, pero no interpretarla con carácter reglamentario, con carácter obligatorio, y que pueda interpretar normas constitucionales. Claro que sí, ¿por qué no? Cuando un cliente va a tu consulta, ¿acaso que tú le dices, verás, yo no puedo interpretarte la norma porque la ley dice que el que interpreta es el Congreso y la Constitución tampoco, dice la Corte Constitucional? ¿Qué hace un abogado? Un abogado interpreta. De hecho, en la casación, podemos presentar casación por error de interpretación constitucional y nosotros presentar cómo debió haberse interpretado la norma constitucional en conjunto con la legal. Entonces aquí se han equivocado. Sí interpreta el procurador, pero no interpreta con carácter general, no es el intérprete auténtico, y por eso la ley mismo dice, y la Constitución dice, que no invada las competencias de la Asamblea Nacional, que no invada las competencias de la Corte Constitucional.
porque cuando va a inteligenciar la norma está interpretando sí para el caso en concreto. Y si no te satisface la respuesta, porque viola no la ley, sino tus intereses institucionales, le puedes decir, vea, procurador, considere que nosotros ya pensando que sí podíamos, hicimos esta inversión. Entonces el procurador te puede decir, bueno, verás, en ese caso, entonces te está dando un pronunciamiento a la carta. ¿Y es vinculante? Sí, pero solo para vos, para el que preguntó, no para todos los demás que no tuvimos nada que ver. Y el quinto argumento de la antítesis es leamos sinceramente la ley. No le aumentemos lo que no dice. El artículo 3 dice, el pronunciamiento será obligatorio para la administración pública sobre la materia consultada en los términos que la ley se indica. Y el 13 dice, el Procurador General del Estado asesorará y observará las consultas jurídicas con carácter vinculante. Ok. Primera pregunta. ¿Ustedes leen que dice para toda la administración pública? Yo no. Primer tema, no dice eso. Segundo argumento, por todas las tesis o los antítesis de sustancia que hemos presentado, deberíamos pensar que no dice eso, porque le estaríamos entregando al procurador una carta en blanco para hacer lo que quiera. Y por eso es que me llama la atención que la Corte Constitucional siga respaldando esta naturaleza de los pronunciamientos del procurador. Tercer argumento, quienes hacemos derecho administrativo, y que de hecho esta es una norma del derecho administrativo, sabemos que el referirme a la administración pública no necesariamente me refiero a todo el sector público. De hecho, ni siquiera son sinónimos, administración pública y sector público. No, no son sinónimos. Cuando decimos administración pública, señalamos como un sinónimo de entidad. Podríamos sencillamente decir, el pronunciamiento será obligatorio para la entidad. Punto. Administración pública igual entidad. Las administraciones públicas igual las entidades. No se refiere a toda la administración pública. Jamás se refirió a toda la administración pública. El manejo político de ciertos fallos llevó a que esto se permee, a que esta tesis hegemónica se invada y lo repitamos en libros. Y creemos que esto excedió los límites. Y ahora la Procuraduría lo dice en sus boletines. Y es mentira. Yo no leo eso, yo creo que ustedes no leen eso. Y con un criterio simple del derecho administrativo, sabemos que administración pública no se refiere a todo el sector público, se refiere o es sinónimo de entidad. Si leeríamos el pronunciamiento será obligatorio para la entidad, no habría problema. ¿Es obligatorio? Sí, pero para la entidad que consulta, no para todos, porque si no, rompemos nuestro orden constitucional que ha sido bien o mal establecido, pero ahí está y es el que hay que respetar. Primero, gracias a todos por conectarse para discutir este tema importante. Quiero decirles lo último para terminar con esto. Miren, yo en lo particular creo que la norma está ahí. Para mí es claro. No sé dónde se filtró esta interpretación que la Corte le quiso dar y ya vimos cuáles fueron todos los errores que cometió, pero se sigue perpetuando. No creo que necesitemos ni una reforma legal ni nada. Necesitamos nada más hacer eco para que la Corte Constitucional se dé cuenta de lo grave que podría esto generar y de cierta manera decida dar un paso para atrás en cualquier fallo que tenga. Por eso, bueno, de mi parte, pienso, lo hago como un compromiso, no sé cuándo lo vaya a cumplir y si alguien quiere hacerlo, pues está ahí la invitación abierta. Pienso incluir en un artículo ya de índole académico esta apreciación que estoy haciendo, tal vez para que tenga mejores oídos, pero si no, igual, mientras eso se cocina, tenemos la grabación de esta clase que mañana la vamos a subir para que la repliquen o para el podcast. Compártanselo a quienes ustedes consideren, porque finalmente el derecho se construye por convencionalismos sociales. Lo que hoy creemos, mañana dejamos de creer. Si ustedes están de acuerdo con esta tesis, lo que pueden hacer es pedirle a 2 o 3 personas que escuchen
y que digan a ver si estamos o no estamos de acuerdo. Y con eso vamos cambiando, pero lo importante es abrir debate. Queridos amigos, les agradezco mucho. Mañana voy a publicar los enlaces en Twitter, en los grupos de WhatsApp, en Instagram y en todo lado. Gracias por estar aquí. Con las personas que estén interesadas en nuestro curso de contencioso administrativo que empieza el lunes, ahí les van a mandar un mensaje con un link de WhatsApp donde pueden pedir información. Concluimos, queridos amigos. Gracias por sus historias, por todo.